Hola, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar ahí. Soy Encar, soy naturópata. Para todas aquellas personas que no sepan de qué trata, la naturopatía es el estudio y el conocimiento del ser humano en todas sus dimensiones que lo conforman. La parte física y material, la parte psíquica o mental, también la emocional y la energética. Con este conocimiento ayudamos a prevenir los posibles problemas de salud o enfermedades, y también cuando una persona ya tiene una patología o una enfermedad instalada, entonces a través del uso de las terapias naturales ayudamos a que la persona recupere su estado de salud. Como estaba pensando la manera en la que, poderos hacer llegar cómo son estas terapias, cómo funcionan. Y entonces he llegado a la conclusión de que sería lo mejor hacer diferentes vídeos en el que en cada vídeo os explique una terapia, para que así poderosla dar a conocer, poderos acercar esa terapia, poder profundizar en ella y contaros cosas que creo que os van a parecer muy interesantes, y también enseñaros cuáles son los grandes beneficios que nos aportan. Para este primer vídeo creo que es interesante hablar de la relajación. Como definición, la relajación la entendemos como un estado de paz y de equilibrio entre todas las partes que nos conforman. Como he dicho antes, tienen que estar equilibradas y en equilibrio la parte emocional, la parte energética, la física y la mental. Por lo tanto, cuando una de ellas se desequilibra o por alguna causa se altera, si eso no se corrige y no se soluciona con el tiempo, como entre ellas están comunicadas, las demás también se van a ver afectadas y van a empezar a no funcionar correctamente o a dar alteraciones. ¿Cómo podemos relajarnos hoy en día, o cómo podemos estar en un estado de relajación cuando se nos presentan situaciones difíciles? Porque no confundamos la relajación con la apatía o con la desgana o con estar todo el día sin hacer nada, o no. Es el estado de paz y de equilibrio que he dicho antes, pero que nos permite hacer cualquier actividad que queramos desarrollar. ¿Cómo llegamos al estado de relajación? Como he preguntado antes. Bueno, pues tenemos diferentes técnicas. Una de ellas es la respiración. La respiración, todos sabemos respirar. Nadie vive si no respira. De hecho, el inicio de nuestra vida comienza cuando inhalamos el primer aliento de aire, y nuestra vida termina cuando exhalamos el último suspiro. Por lo tanto, la respiración marca nuestro ciclo de vida. Es muy importante. Lo que pasa es que, curiosamente, no le damos la importancia que tiene, y las personas no suelen saber mucho sobre la respiración ni sobre su respiración, porque como es algo que hace nuestro organismo por sí mismo y que nosotros no tenemos que intervenir de manera consciente en coge aire, suelta aire, inspira, expira, pues entonces dejamos un poco apartado esta terapia. Pero es muy importante saber respirar, es muy importante que conozcamos cuál es nuestra respiración normal y cómo podemos hacer otros ritmos de respiración consciente que nos ayuden a conseguir otros objetivos. Por ejemplo, si yo quiero tener una mayor capacidad física porque voy a prepararme para un deporte, o voy a hacer una maratón, o voy a desarrollar alguna actividad que me va
a pedir un esfuerzo físico, pues a través de unos ritmos de respiración concretos vamos a oxigenar mucho mejor nuestro organismo, nuestros músculos van a tener mucho más oxígeno y eso quiere decir que van a tener más fortaleza y van a tener más resistencia y más fuerza, claro. Si por otro lado lo que nos pasa es que notamos que tenemos palpitaciones, que tenemos taquicardias o que se nos dispara la tensión, pues ahí también hay unos ritmos respiratorios determinados que nos van a ayudar a regular el ritmo cardíaco, a ayudar a bajar esa tensión. También nos pueden ayudar mucho con ejercicios de respiración cuando tenemos que trabajar mucho con la mente, es decir, en época de exámenes, cuando tenemos que estudiar mucho, cuando tenemos que potenciar mucho más nuestra memoria, nuestra concentración. Entonces ahí, haciendo unos ritmos respiratorios, vamos a capacitar al cerebro con mucha más energía para poder hacer todas las funciones, incluso también para tener mejor coordinación, etc. Como veis, los beneficios de hacer una respiración consciente son infinitos y muchos más que hay que, bueno, pues por el tiempo no puedo explicaroslos todos, pero sí que os voy a dejar escrito por escrito cuando yo tengo las sesiones y el horario en el que yo doy las sesiones de respiración y de relajación para todos aquellos que los que queráis apuntaros. Pues ya tenéis ahí la información, solamente tenéis que poneros en contacto conmigo y se puede hacer tanto presencial como vía online. Por lo tanto, ya desde cualquier parte del mundo, si os interesa, os podéis apuntar. Con la respiración es muy curioso porque tenemos varios mecanismos para respirar. Uno de ellos son los pulmones, que suele ser la respiración que utilizamos normalmente. Es una respiración más corta, más limitada y nos proporciona, digamos, el oxígeno suficiente, pero como he explicado antes, cuando queremos dar un poco más de nosotros mismos o necesitamos un poco más de nosotros mismos, esa respiración se nos queda insuficiente y ya tenemos que entrar con otra, que en este caso sería la respiración diafragmática. El diafragma es un músculo muy grande que tenemos en el abdomen y que cuanto más se ejercita, más fácil hace poder hacer este tipo de respiraciones con ritmos que nosotros vamos a dirigir. Además, cuando nosotros respiramos conscientemente, llegamos a movilizar 17 músculos de nuestro cuerpo. Cuando movemos músculos, significa también que hacemos una gimnasia, y cuando hacemos una gimnasia significa también que podemos perder peso. Por lo tanto, también nos va a ayudar a perder algunos kilitos que nos queramos quitar de encima. Y veis que la respiración realmente y las técnicas de respiración consciente pues son muy beneficiosas para nuestra salud. Así que os animo a todos y a todas que os apuntéis a las sesiones para ir aprendiendo cómo funcionan y cómo hacerlo. Porque además, una vez que ya hayáis aprendido las técnicas, las diferentes técnicas, simplemente vais a poder, en el momento de vuestra vida que lo necesitéis, aplicar unas u otras. Y también, como objetivo para alcanzar la relajación, tenemos las técnicas de control del estrés. Estas técnicas son ejercicios muy sencillos que sobre todo nos van a ayudar a quitar miedos, a darnos mayor confianza en nosotros mismos, a que nuestro cerebro pueda tener una mejor comunicación entre sus partes, entre la parte frontal, la occipital, etcétera, para poder tener más capacidad también de desarrollar sus funciones.
También nos van a ayudar a la hora de poder comunicarnos con otras personas, tener una mejor comunicación. Y estos sí son ejercicios que algunos, bueno, pues simplemente nos van a llevar un par de minutos, otros pues a lo mejor nos pueden llevar un poquito más, pero ya veréis que son muy sencillos de aprender y que en cuanto cojáis un poquito las técnicas, vais a poder tener un control maravilloso de vosotros mismos. Esto os va a beneficiar infinitamente en vuestra salud. Así que también estas técnicas de control del estrés las voy a enseñar en las sesiones de relajación, así que igualmente también os animo a que os apuntéis a ellas. Ya sabéis que para cualquier duda sobre estas dos técnicas, para conseguir la relajación, podéis escribirme un email a encarachl@gmail.com o también por vía de WhatsApp o por el mismo canal de Facebook, etcétera, o incluso si queréis ahí hacer algún comentario y hacer alguna pregunta, pues yo estaré encantadísima de ayudaros a todos. Y nada, esto de momento ha sido todo esta vez. Espero que os haya gustado, que os parezca que es importante tener estas técnicas y aprender estas técnicas, que realmente son muy beneficiosas para la salud. Os espero en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por haber estado ahí, por haber atendido y nos vemos en el próximo. Gracias, salud.